Buenas tardes, estamos con la mesa 7. Tenemos 4 participaciones para esta primera mesa de la tarde y anteúltima del día y de las jornadas. La primera es de Sandra Palermo y el trabajo se titula Amor de Patria, su acción, cosmopolitismo, su pensamiento, la cuestión de la Deutschheit en los discursos a la nación alemana pensando desde este lado del mundo. Gracias, Jimena. Bueno, buenas tardes a todos y antes que nada me sumo a la alegría de estar acá, a la melancolía de lo perdido y de lo que quizás perderemos en futuro, dado como se dijo ayer, esto difícil que haya acabado. Y bueno, y gracias a los organizadores de estas espléndidas jornadas. Bueno, antes que nada, digamos, para comenzar con mi exposición, tengo que señalar que lo que voy a presentar acá son más ideas para un texto que un texto propiamente dicho, y desde ese punto de vista el título del texto es demasiado ambicioso, porque lo que voy a decir acá nada más se va a concentrar sobre la primera parte del título, esto es sobre la cuestión de la alemanidad en las Reden an die Deutsche Nation. Y la segunda parte, la cuestión de pensar esto, que para mí es un eje problemático del texto desde este lado del mundo, un poco por una cuestión de tiempos breves de exposición, otro poco porque es la parte más informe de mi trabajo, es la que voy a dejar de lado, así que pido disculpas. El texto giraría alrededor de 2 ejes problemáticos que me parece que articulan un poco el texto de Fichte. El primer núcleo problemático responde a la convicción de que en los discursos a la nación alemana Fichte hace uso, se sirve de 2 conceptos diferentes de nación que tensionan entre ellos. Por un lado, nosotros lo que encontramos es un intento de fundar la nación en la lengua como una suerte de confín interior, esa frontera interna de la cual se habla en el discurso 13º y de la cual habló ayer Javier, y esa frontera interna como aquello sobre lo cual se forja el carácter nacional, o podríamos decir el ser de un pueblo. Y por el otro lado me parece que hay otro concepto de nación que recorre el texto, en virtud del cual en realidad la nación pierde toda especificidad, toda peculiaridad, incluso lingüística, a favor, digamos, de una identificación de la misma con la razón humana y libre. Y desde este punto de vista, podríamos decir que ser una nación o ser partícipe de una nación no significa, no implica habitar un determinado territorio, ni siquiera implica hablar una determinada lengua, sino que una nación la constituyen aquellos que se han elevado a la verdadera conciencia de la libertad. El segundo eje, ¿sí?, de la cuestión, el segundo eje del texto, tiene que ver con o gira alrededor de la cuestión de la alemanidad como uno de los conceptos clave del texto, y desde este punto de vista hay 2 cuestiones que me parecen importantes. La primera cuestión es una suerte de tensión que me parece ver en el texto entre lo que algún intérprete ha llamado el pluralismo de los discursos a la nación alemana y, por el otro lado, la asignación al pueblo alemán, al solo pueblo alemán, de la legitimidad de pueblo. Por un lado, esta cuestión del pluralismo, por el otro lado, la cuestión de lo que algún otro intérprete ha llamado la primacía del pueblo alemán. La segunda cuestión tiene que ver con un intento de cruzar este tema de la Deutschheit, ¿sí?, con ese doble concepto de nación del cual hablaba al principio. Respecto de la primera cuestión, de la cuestión del pluralismo y de la primacía, bueno, a mí me parece que lo que nosotros encontramos en el texto es la búsqueda, o que en el texto, mejor dicho, la búsqueda de la alemanidad se inscribe dentro de un proceso de individuación de una raíz o de un originario con el cual cada pueblo está llamado a mantener su vínculo, so pena, dice Fichte, de romper el círculo de intuición y por lo tanto de disolverse como tal. Y dentro de este contexto hay un llamado de Fichte, cito, a evitar la mezcla y el roce, que no constituyen sino una licuación de la semilla de humanidad. Obviamente, no hay que olvidarlo, ya se dijo ayer acá, el target de Fichte es esa monarquía universal que intentan instalar las fuerzas napoleónicas y en cuyo proceso de homogeneización Fichte ve el peligro, y más que el peligro de la pulverización de las especificidades
de cada pueblo y con ello de lo humano como tal. Ahora bien, la contracara de esta lucha contra la neutralización, digamos, de las especificidades o de las diferencias específicas, reside en la idea de que solo el pueblo alemán es capaz de empujar el progreso de la cultura. En tanto que pueblo, cito, en el que la formación espiritual penetra en la vida, o en tanto que pueblo de la lengua viva, el pueblo alemán es el pueblo vivo por excelencia, o más aún es aquel que, cito, tiene el derecho de llamarse pueblo por antonomasia. Entonces, si por un lado lo que tenemos es una batalla contra el cosmopolitismo a la francesa, para decirlo en los términos de Balibar, y en esta batalla Fichte insiste sobre una suerte de pluralismo en el que cada pueblo, en la medida en la cual mantiene o no rescinde su vínculo con la fuente originaria de la vida, puede ser, dice Fichte en un pasaje bellísimo del discurso 13, puede ser expresión de lo divino en la tierra. Por el otro lado, solo el pueblo alemán es presentado como aquel que ha de guiar a la humanidad por el sendero de su perfeccionamiento. Este es el punto en el que me parece el texto hace conflicto, o hay un conflicto, podríamos decir, una tensión no resuelta en el intento de articular universal y particular, acá en los términos, digamos, de patriotismo y universalismo. Obviamente hay que decir que para Fichte no hay tensión, ni mucho menos contradicción entre patriotismo y universalismo, y la articulación entre estos dos términos, varios intérpretes lo señalan, no es ni siquiera una novedad de los discursos a la nación alemana, aparece en otros textos, y más importante aún me parece poner en evidencia que la íntima solidaridad entre patriotismo y universalismo, entre patriotismo y cosmopolitismo, responde para Fichte a la íntima solidaridad sobre la cual él insiste entre pensar y actuar. En las cartas a Constante, de hecho, Fichte sostiene que para el hombre culto no hay tensión entre amor de patria y universalismo, porque la patria es el lugar de su acción. Amor de patria, su acción. Ahí el título. Y el mundo, la instancia a la que se dirige su pensamiento. Cosmopolitismo, su pensar. El docto entonces actúa en su lugar, desde su propio lugar. La patria es el lugar en el cual él inscribe su obrar transformador, pero guiado, digamos, por un pensamiento que apunta, que mira hacia la perfección del género. Y esta es su Bestimmung, podríamos decir. Y así como no debe haber separación entre pensar y actuar, tampoco tiene por qué haber separación o separación en el sentido de no conciliabilidad entre patriotismo y universalismo. La patria es el lugar en el cual el individuo excepcional interviene, de este modo trabajando, digamos, para el perfeccionamiento del género. Ahora bien, desde mi punto de vista, el problema reside en la dificultad de conciliar esta idea que aparece en los diálogos sobre el patriotismo acerca de que ser patriota es el único modo de ser verdaderamente cosmopolita, con la idea de que solo el pueblo alemán puede ser verdaderamente cosmopolita, porque es el único capaz de poner como fin de su propia nación la humanidad entera. Podríamos decir que el pluralismo entonces de los discursos, según el cual, cito, cada pueblo está bajo determinadas leyes particulares del desarrollo de lo divino en él, fin de la cita, mal se concilia, a mi modo de ver, con el reconocimiento de tal condición solo al pueblo alemán, en virtud de la cual solo una nación, la nación alemana, ha de asumir la guía, ¿sí?, hacia la extensión de los fines de la existencia a toda la humanidad. La idea de que solo cuando cada pueblo, dice Fichte, se desarrolla según sus propias particularidades, quedan garantizados, cito, su dignidad, virtudes y méritos presentes y futuros, y se respeta la ley suprema del mundo espiritual, bueno, esa idea me parece no ir de la mano con la idea de que solo hay un pueblo, algo así como el pueblo elegido, decía Meinecke en su volumen clásico sobre cosmopolitismo y Estado-Nación, con la energía suficiente para dar vida a esa ley espiritual. Y la cuestión me parece que reaparece en el tema de la lengua, a donde el nervio problemático es que si bien la lengua, se dice de la lengua, que ella forma y expresa
el carácter propio de un pueblo, constituyéndolo como tal, la distinción entre lenguas muertas y lengua viva y la atribución casi exclusivamente al pueblo alemán de la lengua viva, en virtud de lo cual solo el pueblo alemán es aquel pueblo para el cual la renovación ética particular, nacional, implicaría una renovación, la posibilidad por lo menos de una renovación ética universal. Me parece que de vuelta ahí tenemos un conflicto. Lo que quiero decir es que si la articulación de lengua y ser nacional legitima una pluralidad de caracteres específicos, que la lengua es creación y expresión al mismo tiempo, la distinción entre lengua viva y lengua muerta socava tal pluralismo porque pone la legitimidad solo de un lado, corriendo además el riesgo de disolver la posibilidad misma de un entendimiento común entre los pueblos. Esto sobre la base de no de la distinción, de la incomparabilidad que Fichte establece entre lenguas muertas y lengua viva, entre lo muerto y lo vivo. En virtud de lo cual, pretender que piensen aquellos pueblos de lengua muerta es pretender un milagro. Sin embargo, la cuestión no se acota acá, no se cierra acá. Y no se cierra acá porque ni siquiera la lengua parecería ser lo decisivo si Fichte sostiene que para participar de la alemanidad no es necesario hablar alemán. Y aquí el pasaje en el que me parece la cuestión de la Deutschheit encuentra ese doble concepto de nación del cual hablaba al principio, transfigurándose y despojando ahora el concepto de Deutschheit de toda especificidad territorial, y esto es algo que Fichte deja clarísimo al principio, pero también lingüística, para designar la libertad y racionalidad como misión y destino del género como tal. Este entramado problemático entre especificidad de la lengua y universalidad de la libertad alcanza, me parece a mí, su vértice dramático en el discurso séptimo, en el que primero Fichte define a los extranjeros, toda una serie de citas ahora, como el eco de una voz ya apagada que resuena entre las rocas, y al pueblo alemán como pueblo originario o pueblo por antonomasia, como el único en el que se ha manifestado la fuerza creadora de lo nuevo y que ha de convertirse de manera total y absoluta en lo que debe ser. Pero cuando el aflato, digamos, nacionalista parece alcanzar un vértice extremo, Fichte da vuelta a todo este cuadro y concluye: todo aquel que cree en la espiritualidad y en la libertad de esta espiritualidad y desee su desarrollo eterno dentro de la libertad, no importa dónde haya nacido ni en qué idioma hable, es de nuestra raza, nos pertenece y se unirá a nosotros. Desde mi punto de vista, hay entonces una tensión entre esa radicación o individuación de la especificidad nacional en la lengua, como dice Carla de Pascal, en esos caracteres nacionales esenciales, específicos del alemán, y la idea de Fichte de que solo en la creencia en la libertad de infinita perfectibilidad del género humano reside, cito, el verdadero motivo diferenciador entre el alemán y el extranjero. Si ser libre, si creer y trabajar para la libertad propia y para la ajena es ser alemán, y viceversa, ser alemán indica, en esta segunda acepción podríamos decir, únicamente este ser o hacerse libre esforzándose por contribuir a la liberación de los otros, entonces el concepto de la alemanidad no conserva nada de esa especificidad histórica o lingüística que antes se le intentaba atribuir. Como dice Radrizzani, detrás de la dicotomía alemán-extranjero está en realidad la contraposición entre actividad y pasividad, entre libertad, servidumbre, entre vida, muerte, entre idealismo y dogmatismo, entre criticismo y filosofía de la naturaleza. Todas contraposiciones que no tienen ningún carácter nacional, sino filosófico, de suerte que, dice Radrizzani, para Fichte, Schelling no contaría entre los alemanes.
El problema sigue siendo entonces por qué identificar o resolver el término libre en el término alemán, o con qué es lo que legitima ese pasaje entre un carácter que tiene su sede en el ejercicio y la actividad infinita de la razón, es decir, la libertad, y una connotación que en cambio responde a caracteres históricos, lingüísticos, etc. De vuelta, para citar a Radrizzani, justamente porque la contraposición a la que hace referencia Fichte no tiene nada de las cuestiones nacionalistas, los términos que utiliza, cito, constituyen una envoltura infeliz e inadecuada para expresar una problemática que no tiene su origen en una reflexión sobre el nacionalismo y por lo tanto tampoco tiene aquí su sede o su lugar. Entonces, concluyo, ¿sí? La cuestión de la Deutschheit me parece a mí como una suerte de señal indicadora de una articulación no lograda entre universalidad de la razón, digamos, y particularidad o especificidad de la lengua, que es, por otra parte, el gran intento del texto y es lo que, desde mi punto de vista, es el texto valioso. Como si Fichte intentara un nuevo modo de concebir la nación, en el que justamente universalismo de la razón y particularismo de la historia converjan, pero el concepto se le desdoblara constantemente de manera tal que, como se dijo, o alemán pierde toda connotación específica y es lo mismo que decir libre o trascendental, o allí a donde se insiste en la especificidad lingüística de la Deutschheit como portadora de una lengua viva incomparable a una lengua muerta, se hace peligrar la posibilidad misma de esa misión ejemplar de perfeccionamiento del género que implicaría la traducibilidad de las lenguas sin pérdida alguna. Esto es, ¿cómo será posible comunicar los dones de la nación alemana a los pueblos en los que el carácter objetivante de su lengua muerta les impediría toda efectiva y activa apropiación de los mismos? Gracias. Bueno, continuamos con Alberto Sandoval, Vivir en un pueblo, sobre lo originario y lo extranjero en Fichte. Esto lo podemos dejar acá. Bueno, muchas gracias. Es genial. No puedo creer que es que casi como si nos hubiesen leído las mentes, porque creo que donde vos dejás, casi como que yo empiezo, y también pensaba en los días anteriores y cómo se van repitiendo figuras, lo muerto, lo vivo, esto lo originario, lo extranjero, de vuelta, todo el tiempo. Entonces siento que por ahí voy a ser repetitivo y un poco mi exposición va a hablar sobre lo originario y sobre lo extranjero en Fichte, y por ahí aclarar una cuestión antes, un poco que el título lo pensé algo a las apuradas, porque mi intención también, igual que Sandra, era esquematizar algunas ideas que todavía creo que me faltan cerrar, principalmente porque las desarrollé a partir de un trabajo anterior, no es que lo vaya a repetir, pero sí que me las fui anotando al margen de ese trabajo porque me parecía interesante continuarlas, y de hecho que en el grupo hayamos continuado con los discursos a la nación alemana me sirvió bastante. Por eso mi idea era cruzar esta lectura que voy a intentar hacer de Fichte con un autor que ya trabajé, que es Ricardo Rojas. Es un intelectual argentino, periodista, poeta, dramaturgo de principios del siglo XX, que lee los discursos de la nación alemana y que que edita una obra en 1920 que se llama La Restauración Nacionalista, en donde aparece la figura de Fichte. Y en el caso de Fichte, entonces me voy a concentrar en el discurso séptimo, justamente como decía, que yo creo que es un discurso bisagra dentro del texto. Es un discurso que, como dijo Sandra, de vuelta, tiene un momento, un pasaje que corta casi todo lo que viene diciendo y parece que lo da vuelta. Por eso mi exposición se va a dirigir en tres momentos. Un primer momento en donde voy a intentar caracterizar de manera general, por lo menos, porque no me interesa profundizar, entre cómo Fichte desarrolla lo originario y lo extranjero en ese capítulo, y a partir de esa diferencia esencial que él establece entre lo originario y lo extranjero hacia el final de ese capítulo,
hacer un cruce con Ricardo Rojas, que es lo que me parece a mí interesante, porque creo que ahí en donde Fichte concluye en ese texto, Ricardo Rojas continúa y desarrolla un pensamiento, como señala las jornadas, un pensamiento nacional, un pensamiento argentino, propio, por lo menos en germen, no que Rojas sea un filósofo, de hecho no lo es, pero sí algo que creo que se repite desde principios del siglo XX, esa es la tesis que intento trabajar, desde el siglo XX hasta incluso un autor que solamente no lo voy a mencionar porque lo estoy leyendo hace poco, que es Hernández Arrey, incluso hasta él que lo lee, e incluso Arrey da una vuelta de roscas a este texto, pero mi intención es simplemente concentrarme en lo que a mí me parece que es interesante en este capítulo en este discurso séptimo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace Fichte para caracterizar ambas nociones del originario y lo extranjero? Simplemente voy a tratar de reconstruir lo más compacto posible los argumentos que van desplegando desde el inicio del discurso hasta el final, para concentrarme en un punto particular. Tanto lo extranjero como lo originario forman parte del ser humano, dice, y por lo tanto se expresan en la vida de este. Cito lo que dice Fichte: lo que tú eres realmente en tu interior se proyecta ante tus ojos en el exterior. Fin de cita. Por tanto, lo originario y lo extranjero se manifiestan, para Fichte, tanto en lo que él llama la opinión científica como en la vida diaria y las normas. Para decirlo quizá de una manera un poco más clara, se manifiestan tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico. El argumento que va a desarrollar para poder diferenciar lo originario de lo extranjero va a ser ir primero hacia lo teórico, hacia el ámbito teórico, e ir buscando dentro de las opiniones científicas cómo se manifiesta lo extranjero y cómo es, en contraposición, lo originario dentro de ese ámbito teórico, y cómo de vuelta hacia el final eso mismo se manifiesta en el ámbito práctico. Entonces, la estrategia argumentativa es mostrar cómo lo extranjero se expresa en el ámbito teórico, principalmente en la filosofía, dice, porque es ahí donde comienza a manifestarse lo extranjero. Y distingue, o hace un juego de posiciones entre lo que él llama la filosofía extranjera, y por momentos habla de un sistema filosófico de los que filosofan a la alemana, y lo contrapone a una filosofía, a una verdadera filosofía. Y las características que él da de ambas, en el caso de la filosofía extranjera o del sistema filosófico de los que filosofan a la alemana, llama la atención porque uno podría, sin miedo a equivocarse, decir que está pensando en el dogmatismo, porque las características del fundamento de una filosofía extranjera coinciden con cómo él caracteriza, sobre todo en las introducciones, al dogmatismo. Él dice, el fundamento de una filosofía extranjera pone como fundamento un sujeto en sí, una cosa fija y una cosa muerta. Por contraposición, la verdadera filosofía permanece siempre sobre sí misma y por lo tanto no pone el fundamento en algo exterior a ella. Y señala algo que creo que también es interesante y sobre lo cual también me gustaría retomar hacia el final, que es que, lo cito, ve cómo solo en la manifestación de esta vida sigue cerrándose y abriéndose. Esa expresión para mí es bastante potente y voy a tratar de explotarla lo más que pueda. Luego, una de las cosas sobre las que quiero también acentuar es algo que dice inmediatamente después, y es que esta filosofía, o sobre todo las opiniones científicas, el ámbito teórico, influyen atraviesan otras opiniones científicas. Entonces, él dice, seamos conscientes de ello o no lo seamos. O sea, el extranjerismo, la filosofía extranjera, no solo se manifiesta en la filosofía. Se manifiesta en la filosofía y se va introduciendo en distintos ámbitos. El primero que él va a nombrar, y yo creo que no es inocente, es el sistema político. O sea, una filosofía extranjera, para Fichte, deviene en un sistema político dogmático, o sea, en un despotismo dogmático. Porque las características que se asientan en el fundamento de una filosofía extranjera
permiten o no le permiten ver otro sistema que conocemos como un estado máquina. O sea, todo para el sistema político que se apoya en una filosofía extranjera entra dentro del cálculo de cantidades finitas y limitadas, dice. El problema para Fichte es que, obviamente, estos sistemas políticos no se sostienen. Porque dice, no importa qué tan bien aceite la máquina, no importa qué tan bien calculen las cosas, si quien tiene que mover, o sea, si tenemos que explicar cómo se mueve esa máquina, tenemos que salirnos de ese sistema de engranaje y no podemos explicar por qué caemos en una circularidad o en un movimiento que no entra dentro del cálculo. Por A o por B, para Fichte no se sostiene. Por contraposición, una filosofía, la verdadera política alemana, de vuelta otra vez, que se deriva de una verdadera filosofía alemana, para Fichte, no se basa en la coacción, no se basa en el sistema de cálculos. Se basa, y esto también es interesante porque también explica por qué estos discursos también son un proyecto pedagógico, se basa en la educación. Lo que señala Fichte es que una verdadera política alemana tiene que educar para generar un espíritu que es el que justifica o fundamenta un sistema político como tal, porque no se apoya en nada como un sistema político dogmático o sistema político extranjero. Entonces hay una relación muy fuerte ya en este momento entre política y pedagogía, o política y educación. La tercera manifestación, tanto de la filosofía o de lo extranjero, del originario, se va a dar en la historia, y lo que se llama la filosofía de la historia. De vuelta, para una filosofía, para una concepción de la historia que se apoya en una filosofía extranjera, la historia es algo que tiene un fin. Y en ese sentido, como la historia para Fichte, y como él lo señala, es la imagen de la vida del hombre, al tener un fin, no puede nunca perfeccionarse, ¿no? No hay perfectibilidad de la especie humana. Al no haber perfectibilidad, hay un problema porque tendemos, dice él, lo compara primero con las abejas y los castores, y después dice, no, son peores que las abejas y los castores, porque bajo esta concepción de la historia, lo que vamos a hacer es volver hacia atrás. O sea, vamos a intentar repetir lo que ya se hizo. Y ese es un gran problema, no podemos hacer eso. Por contraparte, una verdadera concepción de la historia, una verdadera filosofía de la historia, entiende que esas leyes, dice, las crea el hombre, porque justamente se apoya en una verdadera filosofía alemana, que es creación, como señaló Sandra, que es potencia, que es creación infinita, siempre hay algo nuevo. Y en este sentido, de vuelta, ¿no? Esa expresión es la manifestación de una vida que todo el tiempo se cierra y se abre. Esa capacidad infinita de poder expandirse en la filosofía le permite sostener que una visión de la historia bajo esos presupuestos filosóficos siempre siempre se mueve hacia adelante. Y recordaba cuando pensaba esto en algo que había señalado, para mí fue genial esa concepción del originario en la lengua que señalaba Javier, porque justamente eso, el originario es algo que se proyecta hacia futuro, no es algo que va hacia atrás. Y eso también es una contraposición interesante entre lo extranjero y lo originario. Finalmente, él dice, bueno, esto hasta acá es la distinción extranjero-originario dentro del ámbito teórico. Dentro del ámbito práctico, él va a señalar que la diferencia básica o esencial va a estar dada por cómo se manifieste la decisión de la voluntad. Lo que él señala es que más que nada es que la voluntad para un extranjero entra dentro de la ley de determinación, o sea,
entra dentro de un círculo en donde todo está determinado y no puede acceder a la libertad. La libertad es aquello que está más allá. Y como pone siempre una frontera, pone siempre un límite, no puede acceder a eso. Sin embargo, dentro del originario, la voluntad se manifiesta con algo que para mí también es genial, dice un algo más. Es un algo más. Yo tengo la voluntad, tengo la manifestación de la decisión de la voluntad, y con eso tengo un algo más que es infinito, porque no lo puedo, o sea, entro dentro de la ley de determinación, pero no lo puedo explicar, o sea, eso es la libertad, claramente. Entonces, esa doble distinción entre lo teórico y lo práctico que Fichte plantea en este punto, en el discurso séptimo, le permite concluir hacia el final, yo tenía la cita, la iba a decir, le permite concluir que, dado que esa es la única diferencia que existe entre un pueblo originario y un pueblo extranjero, no importa de dónde seas, no importa de dónde hayas nacido, no importa si venís como yo de Tigre, si crees que en la libertad, si te apoyás en esa filosofía, en última instancia, si sos idealista, vas a formar parte del pueblo originario. Y esa conclusión a mí me parece bastante potente. Y yo creo que en ese sentido, un autor como Ricardo Rojas, cuando lee los discursos a la nación alemana y cuando se encuentra con una situación, él escribe en 1920, justo después del aniversario del primer centenario de la Revolución de Mayo, y lo escribe pensando en una suerte de crisis de conciencia. No es algo que él inventa, es algo que está, digamos, dando vuelta en el ámbito intelectual argentino de esa época. Y ese trabajo intenta ser, al igual que en los discursos de la nación alemana, intenta proponer un proyecto pedagógico. O sea, intenta apoyarse en la construcción de una identidad nacional que no solo sea la defensa de una cultura, que sea también la defensa de intereses económicos. Por eso yo creo que en este sentido, el discurso séptimo, cuando Fichte dice la filosofía extranjera no solo se manifiesta en el pensamiento, sino que, digamos, es como una suerte de virus que va tomándolo todo, o sea, lo veas o no, ya, porque sos dogmático, vas a ver todo como dogmático. Si ves cosas fijas, vas a tender a entender las cosas bajo esa estructura de pensamiento. Entonces, en ese sentido, Rojas es un gran continuador de ese espíritu fictiano, porque él también entiende que no basta simplemente con la preservación o la construcción de una identidad nacional. Esa identidad nacional también tiene que servir para defender intereses políticos y económicos y culturales. No basta solamente con defender la lengua, señala. O sea, y hay un pasaje de la Restauración nacionalista que señala algo en este estilo, porque él identifica la crisis de conciencia de principios del siglo XX con una crisis moral. Y la identifica con una crisis moral no es menor, porque no es simplemente que no somos argentinos porque no nos ponemos la camiseta argentina o no nos sabemos el himno. No somos argentinos, dice él, porque frente a la defensa de intereses nacionales y de intereses extranjeros, dudamos. Y si dudamos, entonces no somos argentinos. Él dice, un verdadero espíritu argentino, o sea, que es el que tenemos que formar, es el que frente a intereses nacionales e intereses extranjeros se vuelca siempre para el interés nacional. En ese sentido, la cita dice, después de que cita eso, dice, entre la protección del durmiente de quebracho, achado en árbol argentino, por un brazo argentino y para un propietario argentino, y el durmiente de hierro inglés, fundido con hierro inglés, por obreros ingleses y para empresas inglesas, no cabe ninguna vacilación. O sea, el espíritu argentino, el verdadero espíritu argentino es el que defiende lo propio. En ese sentido también no podía dejar de haber una frontera interior. O sea, la construcción de una identidad nacional no es simplemente la defensa de caracteres culturales.
es también la defensa de intereses económicos. Algo que decía Darío ayer también cuando explicaba la noción de nación. A mí me parecía muy interesante cómo eso se repite también en Argentina. Porque eso está ahí presente. Vivir en un pueblo originario, formar parte de un pueblo en ese sentido, implica no solo arraigar dentro de la cultura, implica también sostener una economía propia, una autonomía económica propia. Hay una cita que nunca puedo encontrarla, esto creo que no se hace académicamente, porque no puedo encontrar la fecha, ni tampoco puedo encontrar de dónde es, pero es de Ricardo Rojas, en donde señala que, y con esto voy a terminar, señala que la independencia argentina comienza o inicia, dice él, en 1816. Esto es algo que también dice en la Restauración Nacionalista. Eso es un proceso. Comenzó en 1816, pero quedó trunco, porque nos confundimos, dice él. Creímos que solo teníamos que traer gente desde Europa y habitar el pueblo y nada más. Y no bastaba con eso. Cuando, dice, logremos generar no solo autonomía, no solo independencia política, sino autonomía económica y espiritual, vamos a dejar de ser colonia. Y cuando logremos eso, vamos a lograr una verdadera independencia. Y en ese sentido, y con esto cierro, me parece que el cruce entre Fichte y Rojas en ese punto es muy interesante y que está atravesado por la visión, o por lo menos por el carácter colonial que nosotros tenemos. Rojas, en un momento de la restauración nacionalista, dice, esto es algo que ya cité en otro momento, pero a mí me parece interesante también, es que no podemos ver a Europa con ojos de doctor francés o ojos de doctor francés o no me acuerdo, intelectual alemán. Dice, tenemos que ver a Europa con ojos americanos. Esa es la miopía que tenemos en pleno siglo XX, en principios del siglo XX. Tenemos que salir de esa miopía. Y en ese sentido, vale la apropiación de la filosofía fictiana, leída siempre desde acá. Creo que eso es lo que hace un poco Ricardo Rojas, y creo que en ese sentido también estos dos conceptos del originario y lo extranjero pueden ser pensados desde acá, bajo ese prisma un poco. Pero bueno, no, son esas ideas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Ahora seguimos con Georgina Bertazo, que va a leer un trabajo titulado Reflexiones sobre el peronismo y las almas bellas. Bueno, esto va un poco en línea con el texto de Esteban, pero menos académico. Y bueno, leo. Entre el ensayo académico y la gramática tuitera, Natalín Caminato, doctora en letras, nos presenta una sátira del antiperonista de todos los tiempos y algunos hitos que se constituyen como símbolos de la historia peronista. Su ópera prima, titulada Peronismo para la Juventud, retoma muchos de los conceptos claves de la ontología deleuziana, y pese a que esta ponencia no pretende ser una reseña de este maravilloso libro, intentaré sondear las ideas fundamentales para que podamos pensar la coyuntura y los caminos cruzados de la política argentina. Incaminato recupera textos literarios, tópicos y representaciones que delinean la supuesta identidad peronista desde adentro y desde afuera del movimiento. Se propone entonces producir una guía para que millennials y centennials puedan comprender, si es eso posible, este fenómeno tan denso, problemático y apasionante que podríamos afirmar es único en el mundo. El peronismo es el rizoma argentino, reza el epígrafe del primer capítulo del libro, autoría del poeta Alejandro Rubio. E inmediatamente se evidencia que, a pesar de que escapemos a las definiciones, este concepto deleuziano nos calza justo. El peronismo no nos es indiferente, ni a propios ni ajenos. Esto es por su multiplicidad y heterogeneidad. Ni raíz árbol, ni raíz raicilla, rizoma.
La multiplicidad es puro acontecimiento, no hay origen ni fundamento. Natalín Caminato retoma a Enrique Santos Discépolo cuando con fervor afirma: yo no inventé a Perón, ni a Evita Perón, ni a su doctrina. Nos trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Fue la irrupción plebeya en el espacio público que luego generó políticas gubernamentales. En la misma tónica, Deleuze y Guattari afirman que en un rizoma no hay puntos ni posiciones, solo hay líneas que entran en otras conexiones gracias a la desterritorialización. Cito de Mil Mesetas. Se produce una ruptura, se traza una línea de fuga, pero siempre existe el riesgo de que aparezcan en ella organizaciones que reestratifican el conjunto, formaciones que devuelven el poder a un significante, atribuciones que reconstituyen un sujeto, todo lo que se quiera desde el surgimiento edípico hasta concreciones fascistas. Los grupos y los individuos contienen microfascismos que siempre están dispuestos a cristalizar. Por supuesto, la grama también es rizoma. Lo bueno y lo malo solo pueden ser el producto de una selección activa y temporal. A recomenzar. Pedro Saborido afirma que este libro es una invitación como la que le hacemos a otro cuando entramos a las frías aguas de la costa bonaerense. Vení, metete, al principio está Barrio Nuevo, pero después te acostumbras. Y sigue, algunos dirán Cristina, otros Massa, Grabois, dice: el mar peronista siempre da para que esté otro hasta que otro llegue, pero después te acostumbras. Esa exacta tensión entre aceptar al otro, trascenderse y estar en riesgo de traicionarse. Uno siempre está al filo de la traición, tanto en el peronismo como en la vida, a sí mismo y a otros. Pero ¿traicionar qué? Algo así como valores, consignas, líderes. Debemos evitar caer en la axiologización, diría Deleuze. Es evidente que la justicia social y la redistribución de la riqueza son dos ideas intocables. Pero lo interesante de esta cuestión es la paradoja constante en la que nos encontramos, porque gorilas y medio pelo como mordisquitos somos un poco todes, cuando llegamos a la orilla y construimos nuestra subjetividad política, que podríamos decir, hoy, luego de la vuelta a la militancia que nos regaló el kirchnerismo, se encuentra en crisis. En este juego de desterritorialización y reterritorialización, Incaminato afirma: las etapas kirchneristas fueron esencialmente ricas en estos modos de operar y hacer rizoma, articular lo que parece disímil para enfrentar a los poderes que precarizan cada vez más la vida. Fin de cita. La gestión del Estado implica articular las diferencias en un plan de consistencia. El plan de consistencia que se contrapone a la organización como materia-forma. Es el afuera. Las aceidades se inscriben, se individúan y se distribuyen en el plan a partir de las relaciones de velocidad y lentitud de los elementos y de los afectos intensivos. Cito a Deleuze y Guattari en Mil Mesetas. En efecto, el plan, es decir, el modo de conexión, proporciona el medio para eliminar los cuerpos vacíos y cancerosos que rivalizan con el cuerpo sin órganos, para rechazar las superficies homogéneas que enmascaran el espacio liso, para neutralizar las líneas de muerte y de destrucción que desvían la línea de fuga. Solo es retenido y conservado, así pues, creado, solo consiste lo que aumenta el número de conexiones en cada nivel de la división o de la composición. Fin de cita. La composición de un punto con cualquier otro es la que nos permite esta incorporación de singularidades al plano. Nathalie recuerda que el texto Evita vive de Néstor Perlonger y afirma: Evita está entre los desplazados por el régimen de la normalidad y la moral burguesa, como si pudiera oficiar de símbolo en esa lucha en la que el antagonismo ya no es solamente la oligarquía versus el pueblo, sino también la dominación masculina y los disciplinamientos del cuerpo. Evita es una singularidad actualizada que posee en sí todas las ideas perplicadas. Deleuze, en Diferencia y Repetición, nos dice que todas las variedades de relaciones diferenciales están en la idea coexistiendo y en constante relación. En la actualización, las intensidades se expresan claramente, algunos puntos relevantes, y confusamente todas las variedades que coexisten en la idea. Las N dimensiones de Evitas, todas sus variedades, macho, estrella de cine enfundada en un vestido de Dior, sostenida por un arnés en un auto en movimiento, compañera, militante, madre, esposa, puta, santa, todas ellas constituyen Evita cyborg.
Incaminato afirma que esta imagen de Evita entre lo inerte y lo inhumano está presente en la literatura antiperonista, como en el mito de Eva Duarte, de Américo Gioldi, donde está descrita como, cito, como un producto de una maquinaria estatal y mediática, una suerte de robot creado y manipulado por el Estado peronista. Evita Cyborg es una imagen del pueblo por venir, la imagen que nos permite aumentar el número de conexiones en el rizoma. Las unidades orgánicas, las unidades ciberorgánicas son monstruosas e ilegítimas, dice Donna Haraway. Por ello, la imagen de Evita se identifica como ícono queer, mal que le pese al peronismo vetusto. El monstruo sube a la superficie y aparece la masa indeterminada, ignorante y negra, cito a Deleuze. Cuando el fondo sube a la superficie, el rostro humano se descompone, y es ese espejo en el que lo indeterminado, tanto como las determinaciones, llegan a confundirse en una sola determinación que hace la diferencia. Para producir el monstruo, de poco sirve recetar y de amontonar determinaciones heteróclitas o de sobredeterminar el animal. Más vale hacer subir el fondo y disolver la forma. Hay una cierta indeterminación que expresa la plena potencia del individuo. Esta sube a la superficie sin dejar de ser ese fondo que la hace surgir. El malón, la chusma, las sordas, las cabecitas negras, son aquellos que toman el espacio público, siguiendo al líder y a la masa, que se deja manipular supuestamente y engañar con esta. Y con esta intrusión comienza nuevamente la hibridación, esa mezcla de la barbarie y la civilización de la que habla Sarmiento. En efecto, en las lecturas que recuerda Incaminato advertimos el racismo y el clasismo, que vuelve como un ritornelo, pero también reaparece esa carga erótica con las que describen a estas masas que detestan. Todo en ese otro les es ajeno, pero por alguna misteriosa razón no se pueden distinguir. Quizás es esa plasticidad, la irreverencia y esa potencia que tiene la felicidad compartida, que es leída desde el resentimiento como aprovechamiento, embriagándose de las pasiones tristes que disminuyen la potencia de actuar. No obstante, la indeterminación de la que hablamos no es un conglomerado de diferencias conciliables y respetables, ni la negación de las diferencias para conservar el orden establecido. Cuando el fondo sube, no admite almas bellas, que anulen toda singularidad y despojen a la diferencia de su capacidad de afirmar. El discurso, que anula la oposición, fagocita las lógicas binarias y axiologiza, no plantea los verdaderos problemas. El pensamiento, asegura Deleuze, se convierte en una agresión. El problema nos violenta, nos incomoda, y el peronismo toma esas banderas, las reivindica y las complejiza. Y a esto debemos el perder, en algunos casos, las batallas discursivas en los medios masivos de comunicación, que repiten hasta el cansancio fórmulas y, gracias a la necesidad de inmediatez, en el análisis pueden tener más recepción. Sin embargo, Natalia Incaminato nos propone retomar la batalla, no solo desde el Estado, desde abajo, porque la cito a Natalia, es un poco como decía Deleuze, ser de derecha o de izquierda no es una cuestión moral, sino una cuestión de movimiento, de ritmo. La derecha y el antiperonismo bloquean los movimientos e instituye clases inamovibles entre las clases y los géneros. Ante eso, el movimiento peronista puede ser un instrumento de sacudón, de desplazamiento de esos límites. La salida entonces es volver a la política de los afectos, a la comunidad, porque como concluye la Inca, la patria es en nosotros, queridos monstruos. Muchas gracias, Georgina. Y ahora la última intervención de Randy Heimal, Política y Economía en Deleuze y Laclau. Muchas gracias. Bueno, el título quedó bastante pretencioso también. Laclau me forzó a... Laclau en verdad. Laclau me forzó a pensar en Deleuze el tema de la identificación de la idea social con lo económico. Entonces, para establecer un diálogo entre los autores, me dije, bueno, hay que pensar a Marx y ver cómo se relacionan con Marx
hay un proyecto de la CLO de autonomía de lo político en un marco que va cambiando mucho, una obra extensa. Hegemonía Estrategia Socialista, ese marco es denominado como un proyecto de radicalización de la democracia, y en la razón populista ya introduce el concepto de populismo, ¿no? Entonces, el trabajo va a consistir en eso, en tratar, sentar ciertas bases para establecer un diálogo más directo, tal vez, entre Deleuze y Laclau, para recoger la pregunta que pone sobre la mesa, justamente Laclau. Entonces, la pregunta que va a recorrer este trabajo es: ¿qué es esto? ¿Qué es esta identificación de la idea social con lo económico? Si pasa por ahí el problema, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Cuál es ese marxismo que Deleuze está expresando en diferencia y repetición? Y bueno, comienzo. El marco general de discusión que tomaremos para establecer las bases de un diálogo entre Laclau y Deleuze es Marx y el marxismo. Dentro de un marco más específico, el diálogo puede realizarse a través del debate entre Laclau y Althusser. Laclau recoge el concepto de sobredeterminación de Althusser, pero le critica no haber extremado sus consecuencias, pues al mantener en última instancia la determinación, acaba por privilegiar lo económico y por defecto tornar imposible lo político. Del mismo modo, Deleuze identifica la idea, la determinación con lo económico. Sin embargo, creemos encontrar en él las herramientas necesarias para complejizar y delimitar mejor el campo de discusión. Bueno, vayamos a quién originó este conflicto. En el prefacio de 1859, contándonos las guías teóricas de sus investigaciones de economía política, Marx afirma: en la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias, independientemente de su voluntad, relaciones de producción que se corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la que se alza un edificio jurídico y político y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Vale decir que la contribución a la crítica de la economía política es la única obra de Marx citada en el capítulo 4 de Diferencia y Repetición. Particularmente, Deleuze allí evoca una célebre frase de este prefacio. Podríamos afirmar que Deleuze reescribe estos pasajes citados, aunque se trate sin duda de una reescritura refractada por la obra de los althuserianos. Leemos en Deleuze: la idea social es el elemento de la cuantitabilidad, de la cualitabilidad, de potencialidad de las sociedades. Expresa un sistema de relaciones múltiples ideales o de relaciones diferenciales entre elementos diferenciales, relaciones de producción y de propiedad que se establecen no entre hombres concretos, sino entre átomos portadores de fuerza de trabajo representantes de la propiedad. Y unas líneas más abajo continúa: en rigor, no hay problemas sociales que no sean económicos, aun si las soluciones son jurídicas, políticas, ideológicas, y los problemas se expresan también en esos campos de resolubilidad. Entre los pasajes puestos en comunicación delimitamos 4 puntos de contacto que nos permiten empezar a reconstruir el modo en que Deleuze metaboliza a Marx desde su ontología. Primero, la noción de Marx de estructura como totalidad de relaciones es reescrita por Deleuze a partir de su concepción ontológica, según la cual la idea es una estructura. Segundo, como Marx identifica este conjunto de relaciones con lo económico, Deleuze identifica la idea social con lo económico. Tercero, Marx afirma que las relaciones son necesarias e independientes de la voluntad de los hombres, en consonancia de Deleuze, que las relaciones no se establecen entre hombres concretos. Finalmente, al igual que Marx, Deleuze parece establecer una diferencia entre lo económico y las demás instancias, esto es lo jurídico o lo político. Es claro que este esquema es la cuestión debatida en la llamada crisis del marxismo, de la que Laclau es uno de sus grandes portavoces. En sus reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, por ejemplo, desmenuza el prólogo de 1859, citado aquí, y reconstruye la larga discusión marxista entre la contradicción de las fuerzas productivas y relaciones de producción y la lucha de clases, como eso podría pensarse articuladamente. Y muestra las reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, una vez más, cómo lo político no tiene lugar en el esquema marxista. Por otro lado, en Deleuze, su identificación de lo económico con la idea comporta no asumir la insignia marxista sin aplicarle una profunda transformación, pues si bien lo económico designa la instancia que produce
la producción de la determinación, la ontología deleuziana tiene como movimiento básico el establecimiento de una diferencia de naturaleza entre la instancia idea y la instancia solución, razón por la cual lo económico identificado con la idea adquiere un estatuto virtual. Lo económico sería un no ser, un extraser, en otras palabras. Deleuze diría que lo económico insiste, subsiste, pero no existe o solo existe en su expresión, pues en verdad designa la dialéctica social. Por ello, el pensador francés escribe: lo económico es la dialéctica social misma, es decir, el conjunto de problemas que se plantea una sociedad dada, el campo sintético y problematizante de esa sociedad. Ahora bien, es un hecho que Marx es presentado como un ejemplo, específicamente el tercero. Como es sabido, Deleuze utiliza el cálculo diferencial, entre otros modelos técnicos, para elaborar su concepto de dialéctica en su sentido, si se quiere, más puro, ontológico, no regional, la cual es caracterizada como una ligazón de elementos ideales como una ligazón de relaciones ideales entre elementos diferenciales. Esta dialéctica en las ideas sociales marxistas, es decir, en el materialismo dialéctico, se expresa como relaciones diferenciales de propiedad y de producción entre elementos diferenciales de la producción. Bueno, tratando de pergeñar algún concepto posible de ideas sociales y obviando todos los problemas terminológicos que hay, por ejemplo, en diferencia y repetición no está el concepto de fuerzas productivas, diría que en primer lugar es posible identificar a las fuerzas productivas como el problema indeterminado de la idea social. De este modo, las fuerzas productivas designan una multiplicidad de elementos diferenciales. Estos elementos diferenciales remiten a diversos órdenes ideales, no poseen forma sensible ni función y se hallan determinados recíprocamente en relaciones múltiples, determinándose estas, a su vez, recíprocamente. Como afirma Deleuze, en su límite la idea es relaciones de relaciones, es decir, pluralidad de modos de relaciones, dicho marxistamente, de modos de producción. En segundo término, a la idea en su carácter progresivo la pensamos como un proceso de producción de la determinación. Así progresivamente se produce la determinación de las condiciones del problema, saber una determinada distribución de singularidades, pero no sin producirse al mismo tiempo una condensación de singularidades. Por esto Deleuze le asigna un doble rostro a la idea, amoroso y colérico, que conforma su unidad paradójica. Escribe el autor: cada idea tiene como dos caras, que son el amor y la cólera. El amor, en la búsqueda de fragmentos, en la determinación progresiva y el encadenamiento de los cuerpos ideales de función; la cólera, en la condensación de singularidades que define a fuerza de acontecimientos ideales la acogida de una situación revolucionaria y hace estallar la idea actual. Es en ese sentido que Lenin tuvo ideas. Hay una objetividad de la función y de la condensación, una objetividad de las condiciones, que significa que las ideas, al igual que los problemas, no solo están en nuestra cabeza, sino aquí y allá, en la producción de un mundo histórico actual. Nuevamente, por su rostro amoroso, la idea produce las condiciones para encarnarse en un campo de resolubilidad. Por su rostro colérico, las condiciones para estallar en la actual. Como vimos, los campos de resolubilidad donde se expresan los problemas eran políticos, jurídicos e ideológicos. No obstante, sería una falsa cuestión creer que la distinción se encuentra entre lo económico por un lado y lo político, jurídico e ideológico por otro. Esto fue lo que entendí y me di cuenta que era re bien. Basta recordar el modo en que en el Anti-Edipo Deleuze y Guattari leen a partir de los altuserianos el gran texto de Marx llamado Formas que preceden a la producción capitalista. En base a esos desarrollos podemos pensar que la idea en el comunismo primitivo se resuelve en un campo de relaciones de alianza y parentesco, en el feudalismo en un campo de relaciones políticas y en el capitalismo en un campo de relaciones económicas. De este modo, lo económico podría ser pensado como un campo de resolubilidad o un campo de individuación. Por ello, la discusión no se funda en el terreno de las distinciones entre lo económico, lo político y lo jurídico, lo cual implicaría suponer regiones inmóviles, es decir, categorías del ser social. El doble rostro de la idea permite contrarrestar cualquier visión simplemente economicista, pues las ideas no están solo en nuestras cabezas platónicas, sino aquí y allá. El doble rostro de la idea muestra el aspecto coyuntural de la estructura al mismo tiempo que el aspecto estructural de la coyuntura, pensando en Althusser y en Suppur Marx. Si nos quedamos con el rostro amoroso economicista de la idea, sostendríamos un estructuralismo clásico,
Y allí la crítica de Laclau se aplicaría. Solo podríamos recorrer esa cadena causal distinguiendo entre sus puntos estructurales y sus puntos regulares. Por otro lado, no hay duda de que conocer la determinación económica es condición de la acción política, pero esto nos revela que no es suficiente identificar la idea con lo económico. También es necesario identificar la idea, por su aspecto colérico, con lo político, aunque la única figura presentada por Deleuze nos deje un tanto insatisfecho y más frente a Laclau. Deleuze afirma: es en ese sentido que la revolución es la potencia social de la diferencia, la paradoja de una sociedad, la cólera propia de la idea social. Entiendo que sería por el aspecto colérico que lo político adquiere su necesidad, es decir, su potencia, su capacidad para transformar las relaciones sociales, para dejar de resolver la determinación económica. En suma, la determinación se desplaza, aspecto económico de la idea, y se condensa, aspecto político de la idea. El problema se va solucionando y tornándose irresoluble. Es en ese desplazamiento y condensación que se configurarían los distintos campos de resolubilidad o individuación económico, político, jurídico, con sus distintos grados de potencialidad para determinar y para transformar. Ahora bien, hay algo curioso, porque nos hemos movido en la instancia de la idea. Sin embargo, este doble aspecto nos mostraría que la necesidad de pensar la articulación de las tres instancias mismas, idea, intensidad, extensivo, está presente en el modo en que Deleuze expone lo virtual. Sin embargo, desde esta perspectiva es la revolución la que aparece como figura de lo político. La revolución tiñe, por supuesto, los desarrollos de Deleuze y las fuentes que revisita para elaborar sus conceptos. Es su coyuntura, ¿no? Por su parte, Laclau nos forzaría a pensar el modo en que se articulan las tres instancias de la ontología deleuziana desde el punto de vista de la construcción de una representación política. Por otro lado, la reactualización del marxismo por parte de Deleuze nos permitiría especificar más las condiciones del planteamiento de Laclau a partir de las cuales construye su proyecto de una radicalización de la democracia. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, abrimos espacio del debate. Para que levante la mano. Escarfia para M1030. Piste Pasión. Bueno, muchas gracias por las ponencias, a los expositores. Tengo una pregunta que me surgió durante la ponencia de Sandra, mi amiga personal, Sandra Palermo, pero que a medida que también Alberto hablaba, bueno, me interesaría en definitiva saber la posición de ambos, la opinión de ambos. Sandra nos presentaba esta tensión entre la presentación fichtiana del concepto de Deutschheit, en definitiva la tensión entre universalidad y particularidad, ¿no? Que se juega allí. Y terminaba con la pregunta, ¿cómo será posible, o la parafraseo, ¿no? ¿Cómo será posible comunicar los dones de la lengua viva, o sea, los dones del alemán, a los otros pueblos? Y entonces me preguntaba básicamente si ahí vos, Sandra, y teniendo en cuenta quizás incluso lo que comentó la ponencia de Mariano del día de ayer, si vos ves allí un riesgo de colonialismo, que sería justamente, digamos, algo que se volvería contra Fichte mismo, según, en definitiva, otra forma de leerlo, que es todo lo contrario de una propuesta colonialista. Digamos, de hecho, Fichte repite a lo largo de los discursos el rol particular o excepcional, la unicidad de Alemania en la historia, curiosamente a partir de su atraso en diferentes sentidos, por ejemplo, político, es decir, la diversidad de reinos en el momento. Bueno, en definitiva, si ves un riesgo allí de colonialismo, de imposición del alemán, de la lengua viva, sentía que tenías una posición escéptica. Alberto, sentías que tenías una posición un poco más optimista del movimiento. No estoy diciendo con esto que sos un colonialista, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
Sabía que iba a llegar la venganza. No sé si entendí bien la pregunta, Lucas. No, lo que no sé si entendí bien es cuando yo hablo, en realidad ese pasaje es un pasaje de la dificultad o la imposibilidad de comunicar los dones, digamos, adquiridos por el pueblo alemán a otros pueblos que no hablen lenguas vivas. En realidad ahí el pasaje tenía el sentido de pensar que la incomparabilidad que Fichte establece entre lo vivo y lo muerto, entre la lengua viva y las lenguas muertas, el riesgo que conlleva, me parece a mí, es justamente el de la imposibilidad de un pasaje. Ahí creo que no sé si se pone el problema del colonialismo. El problema del colonialismo me parece que se pone, ni siquiera sé si lo llamaría el problema del colonialismo, pero me parece que se pone en eso que yo llamé la resolución de alemán y libre, en la que al menos en algunos que nosotros encontramos, me parece, en algunos pasajes del texto. Y se pone en el siguiente sentido, en el sentido de que había un texto de Laut, que creo que se llama Der letzte Grund von Fichtes Reden an die deutsche Nation, en el cual él dice, bueno, el gran peligro con el que tiene que hacer las cuentas el texto es que es el de la confusión entre el universal y el portador del universal. La absolutez que se le reconoce a la idea en la historia, muy a menudo, se ha transformado en que quien es portador de la idea se arrogue esa absolutez. Ahí es donde me parece que sí, quizás encontramos la cuestión del colonialismo, y la encontramos, me parece, y creo que, al menos desde mi punto de vista, esto para mí es lo más interesante del texto, y quizás por ahí quisiera continuar. O sea, lo más interesante del texto para mí es donde el texto para mí fracasa, porque lo que... esto creo que Mariano me retó y me dijo que no es así, pero para mí en el texto hay... Sí, seguramente. Sí, no, lo sé. Ubi Mayor, pero a donde el texto, hay una parte del texto en la cual me parece a mí, o por lo menos yo creí notar, y después el texto de Balibar, que nos había señalado Marcos, me parece que dice lo mismo. El texto parece distinguir entre una suerte de universal negativo, el cosmopolitismo a la francesa, el imperialismo francés, o el liberalismo económico inglés, en los pasajes en los cuales remite al Estado comercial cerrado, y un universal positivo, ¿sí?, el cosmopolitismo a la alemana. Balibar dice, bueno, en realidad es la crisis a la que dan lugar universal, o cosmopolitismo a la francesa y cosmopolitismo a la inglesa, el que abre el camino al cosmopolitismo a la alemana. Pero la cuestión ahí para mí es, bueno, ok, pero es esta distinción entre un universal de la razón, universal de la ciencia, y un universal del capital o universal de la fuerza. En la historia,
la historia nos muestran que han ido muy de la mano. Y entonces me parece que esto es algo que quienes, como yo, creemos en el universal de la razón, no podemos dejar de interrogar. Y ahí yo no sé si, esta es una cosa personal, casi una confesión, porque yo no sé si el pensamiento situado resuelve el problema. Pero bueno, en realidad todo el texto, detrás de todo el texto estaba esta reflexión, digamos. No, está bien, está bien. Yo no sé si tengo una respuesta tan armada como Sandra, pero sí creo, por lo menos, por eso elegí este pasaje, elegí este discurso, porque a mí me parece que ahí está por lo menos de donde yo me puedo agarrar para decir, bueno, no hay que mirar tanto, digamos, la cuestión de la lengua como algo, como la lengua alemana. Él mismo lo está diciendo, o sea, que sea tan casi literal, que diga, no importa qué idioma hables. Creo que lo que está dando a entender es que hay un detrás de la lengua hablada que es lo que quizá más importa. O sea, y en ese sentido, a mí, por eso me interesaba cruzarlo con Ricardo Rojas, porque a mí me parece que eso es lo que él entiende que está detrás. O sea, la preservación de una lengua no es simplemente, digamos, bueno, vamos a instaurar determinadas palabras con las que hablamos. La determinación de la originalidad de una lengua es lo que lleva detrás de sí la lengua. O sea, como la expresión de matambre o mismo Rojas señala, ¿no? Quien no vea, dice él, la belleza en nuestros nombres quichuas, o sea, en todo ese conjunto de palabras, quien no vea belleza en eso, él lo llama peca de exotismo, dicen, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el lenguaje ahí esconde un detrás. O sea, y por eso el Fichte es tan tajante ahí. No es la lengua, no es la raza, porque tampoco nos podemos apoyar en la historia, por lo menos Fichte. Y ahí es donde yo creo que sí la mirada tiene que ser situada en el caso de la cuestión histórica. Y creo que es desde donde se mira acá. Por eso también traía a Rey, porque a Rey pone en tensión esa cuestión. O sea, Rey dice, bueno, lo que dice Fichte vale para Fichte y es un nacionalismo europeo. Nuestro nacionalismo es más colonial. Nosotros tenemos que pensar desde otro lado y en todo caso tenemos que acordar con Fichte en que nuestra labor es plantear los problemas desde acá. ¿Sí? Por eso quería traer a Rey, porque a Rey tensión, a diferencia de Rojas. Rojas quizás es un poco más conciliador. Pero bueno, no sé, todavía me falta quizás armarlo un poco más. Bueno, yo tengo una pregunta de Gaudio. No sé si puedo. Voy a intentar. Tienen que... Sí, cara de... acabas de decir una barbaridad. Son dos preguntas, o sea, no contento con una, mando varias. No, nos alegra mucho recibir la comunicación de Gaudio que pregunta, para Sandra, ¿cuál sería la distinción y especificidad entre lo trascendental y lo empírico en relación con el concepto de nación? ¿O acaso se confunden e identifican como en Hegel? Eso, y segunda pregunta, porque es otra. Y por otro lado, ¿la alemanidad es solo para los alemanes? ¿Para qué lo leemos? ¿Dónde quedó él de este lado? Toma. Bueno, voy a contestar primero la segunda. ¿Cómo era? No, la segunda era de los alemanes. La alemanidad. Es solo de los alemanes. La alemanidad, o sea, como yo dije, a mí me parece que en el texto hay una tensión, hay una oscilación, y hay un concepto de alemanidad, hay un concepto de alemán, que no es solo para los alemanes
si por alemanes ahí entendemos a los alemanes empíricos que hablan la lengua alemana, que dicen ich heiße Sandra, y no yo me llamo Sandra, hay un concepto de alemanidad que, como dije antes, me parece que se desviste de toda especificidad, incluso lingüística, lo dice claramente, lo citó Alberto, ¿no? No importa de qué idioma hables, no importa de dónde vengas. Ese concepto de alemanidad, a mí me parece que, también creo que era algo que decía Alberto, es un concepto que identifica, fusiona alemanidad y racionalidad trascendental, ¿no? Como dice Radrizzani también, detrás de esta alemán extranjero está la distinción dogmatismo-criticismo, o dogmatismo trascendental, criticismo, filosofía de la naturaleza. Ahora bien, aún reconociéndole eso al texto, yo eso se lo reconozco, y lo que me parece es que aún reconociéndole esto al texto, aún desvistiendo el texto de toda especificidad, de todo, Fichte no está hablando del alemán que se sienta en la mesa y come Krauti, digamos, aún reconociendo esto, me parece que el problema ahí del texto reside, por un lado, en esa fusión de los dos términos que pone un problema, que es el de la identificación inmediata entre metafísica y política, que es, me parece que un tema a pensar y a problematizar, y no sé por qué te miro a vos, te encarnaste Gaudio para mí ahora, sí, estaría... Mejor que no lo esté mirando porque me condiciona si lo estoy mirando. Me perdí. Y aún digo desvistiendo eso, ¿no? Si alemanidad no significa nada, ningún apego a los ríos. Había una frase de Cuno Fillo que dice, no, acá alemanidad no es algo que te está pegado a los ríos, al territorio. Claramente, aún entendiendo eso, me parece, como dije antes, que la distinción que hace entre lengua viva y lenguas muertas socava la posibilidad, pone en riesgo la posibilidad de la comunicabilidad. Y me parece que es fundamental eso. Tenemos que, o sea, lo que... Creo que el problema que le surge es ese, lo vivo es incomparable, es infinitamente incomparable a lo muerto. Entonces, ¿qué es el problema? Ya lo discutimos varias veces, ¿no? ¿Qué hacemos con el dogmático? Es el problema, ahí se pone el problema entonces del pasaje. Así todo, me pregunto, ¿por qué identificar lo libre, lo racional, trascendental con lo alemán? ¿Y por qué decir que solo los alemanes? Porque esta es otra cuestión. Hay muchísimos pasajes en el texto, había uno creo que te había tocado vos en el 13º, bellísimo, yo hice referencia, ¿no? Allá donde cada pueblo no rescinde su vínculo con lo originario, esa expresión de lo divino. Ese es un pasaje bellísimo, pero me parece que ese pasaje queda ofuscado cuando eso es solo para los alemanes. Y ahí aparece el problema, creo, de la relación entre lo trascendental y lo empírico. Yo creo que en el texto desde mi punto de vista, es mi lectura del texto, y claramente, ¿y por qué lo leemos? Bueno, yo puedo dar por qué lo leo yo, no sé, a mí el texto me pareció maravilloso, pero me pareció maravilloso lo que dije antes, en lo que para mí no logra resolver, y lo que no logra resolver es esa cuestión de la relación entre universal y particular, pensado acá en los términos de la relación entre patriotismo y universalismo. Y porque creo en el universal de la razón, me parece que necesito, o sea, yo al menos necesito confrontarme con textos en los que me parece que la cuestión aparece. O sea, lo que quiero decir es el universalismo que le reconocemos, que podemos reconocer en ese término alemanidad, si lo entendemos en un sentido como si Fichte ahí por alemán estuviera diciendo filósofo trascendental, digamos,
me parece que uno corre el riesgo de la imposibilidad de la comunicabilidad del pasaje. Y dos, identificado con el alemán, ¿no? Esa frase con la cual él inicia, hablo de alemanes para los alemanes, uno la podría entender como sintomática del problema que tiene el texto. Porque si ahí por alemanes entendemos libres, entonces hablo de hombres libres para hombres libres. O sea, ese ejemplo que él quiere promover o que la alemanidad promueve, ¿sí? Vale solo para los que ya son libres. Y los que no son libres, que son los que necesitarían ese ejemplo, no lo pueden recoger. Ese de alemanes para alemanes me parece que es justamente el síntoma de una dificultad, aún leyendo el término alemanidad desvestido de toda especificidad territorial, histórica. Sí, para el que ya es libre no es ejemplo. Para el que no es libre, que necesitaría el ejemplo, la incomparabilidad, esa cesura que se abre entre vida y muerte, parece hacer imposible ese ejemplo, la validez de ese ejemplo. Igual creo que lo que acaban de decir es mucho más profundo de lo que yo iba a preguntar, pues yo no conozco el texto, pero me llamó mucho la atención, o sea, al principio cuando escuchaba y era como, bueno, el alemán es el verdadero pueblo o el que encarna, decía, bueno, este hombre, o sea, me pasa mucho con Fichte, siento que va a pisar el palito mal y después es como que se redime, un poco lo que empezó diciendo ayer Javier de la lengua, al principio yo decía, ¿qué dice este hombre? La lengua originaria, como la pura, está delirando y después era, bueno, una lengua que no era pasada, sino que era una construcción futura, como que siempre se termina rescatando. Y esto entonces después el alemán no es el tipo alemán, sino que es lo libre o es un tipo de sujeto de ser humano que se piensa. Pero por otro lado pensaba, qué loco, porque lo dice alemán y alemán remite a algo, no remite a todos. Y que en ese sentido, cómo esa propia realidad alemana de él, o sea, esa propia coyuntura termina siendo una trampa para lo que él mismo quiere decir, porque no termina reflejando del todo una universalidad que se supone que él quiere reflejar, pero al mismo tiempo habla como de su realidad de la cual no se puede despojar, digamos. Es como para nosotros argentines, digamos, es como un privilegio en un sentido, que él no se pueda despojar de eso que lo constituye, esa alemanidad, y al mismo tiempo o sea, necesitaríamos más de eso, necesitaríamos más, no perder esa perspectiva, pero al mismo tiempo no perderla a veces también puede dificultar un proyecto que supere esa misma identidad o esa misma ser situado. Entonces, como bueno, eso me reflejó un poco las preguntas que hacíamos ayer en la mesa y hacia el final del día sobre esto, bueno, lo argentino y qué interesante ver cómo a otro le sale tan fácil lo que a uno los filósofos argentinos vivieron diciendo hay que pensar esto y para el tipo quiere hablar de otra cosa y no puede no decir alemán, como qué loco ese fenómeno, ¿no? Me sorprendió. Sí, en ese sentido, de vuelta, ¿no? Ese discurso séptimo arranca diciendo poco de la idiosincrasia alemana queda allá. Y en el párrafo siguiente, cuando se refiere al originario y a lo extranjero, dice, bueno, estamos en un momento en donde lo extranjero se está confundiendo con lo originario, porque lo originario está en proceso de creación, o sea, está creando algo nuevo. Entonces, yo creo que ese movimiento del comienzo del discurso séptimo, lo que está marcando es, bueno, lo alemán, eso que ustedes están entendiendo, lo que se puede entender por alemán, o que venimos entendiendo por alemán, está desapareciendo. Por eso siempre digo, bueno, ese pasaje donde dice, bueno, no podemos volver a la historia, no podemos ir a buscar a los pueblos germanos originales y tratar de fundar una suerte de, bueno, pueblo elegido, una cosa así, no. O sea, hay una nueva alemanía. Por eso, de vuelta, le habla a los alemanes, pero no a esos alemanes. Esa es mi lectura, ¿no? Quiero decir, cuando Fichte habla a los alemanes, no le está hablando a los alemanes germanos antiguos. O sea, le está hablando a ese nuevo alemán que se está confundiendo con lo originario, con lo extranjero, porque está en proceso de creación. Y creo que Fichte es el que lo está creando, me arriesgo a decir. Entonces, por eso creo que ese discurso es clave, porque hace bisagra.
y concluye y remata con ese párrafo que yo creo que es como incuestionable, porque ¿cómo se sostiene una lectura cuando Fichte está diciendo literalmente? No importa de dónde vengas, no importa que hables, no importa de qué raza seas. ¿No? Si sos idealista, bueno, bienvenido, sos del pueblo originario. Basta. O sea, entonces, comienza con eso, diciendo eso de los alemanes, y remata diciendo eso, eso final. Para mí, por eso digo, ese discurso es, como diría Gaudio, suntuoso, ¿no? Es el más suntuoso de todos los discursos. Bueno, el tercer mensaje que mandó dice eso. ¿Qué pasa con todo lo que citó Alberto del discurso séptimo? Que un poco se contrapone a esta idea de la Alemania solo para los alemanes. Sí, para Igual los alemanes entendieron el sentido de los libres, de no, vuelta. no, claro, igual esa claramente la atención. No, yo nada más respecto de lo que dijo Nati, es que habría que decir que no es que a nosotros nos sale difícil y a Fichte le salía fácil, porque no era fácil ese discurso en ese momento con las tropas napoleónicas que ocupaban Alemania. O sea, eso no hay nada de fácil. Y en el texto está recorrido por una desesperación desde ese punto de vista. O sea que ahí no hay nada fácil, digamos. Pero esa perspectiva de lo propio, que en realidad no se piensa como lo propio, pero que es el lugar del que se parte, porque acá como si no partiéramos de ese lugar, como si partiéramos del exógeno, tratáramos de llegar a una fuerza vital a lo propio, porque vemos un movimiento inverso. Pero es un poco, es muy cercano a eso lo que le sucede a Fichte, porque Fichte lo que hace es denunciar una dominación cultural francesa sobre Alemania que viene desde hace años, no solo desde la invasión napoleónica. O sea, que él lo ve así, como una reconstrucción de algo que en realidad ya casi que está, o sea, se perdió hace mucho tiempo. La invasión y la coyuntura concreta de los años en los que él da las lecciones es como el final para él de un proceso muy largo. O sea que es por eso el paralelo, y creo que por eso todo esto de las lecturas de argentinos muchos años después ven el mismo problema, ¿no? La misma problema. Perdón. Pedro. Sí, acércate, por favor. Muchas gracias a los cuatro. Tengo preguntas para tres de ustedes, para Sandra, para Alberto y para Georgina. Para Sandra, cuando mencionabas lo de la creencia como rasgo distintivo del alemán, me acordaba de una especie de aforismo de Jacobi, en el que dice que Alemania es una nación filosófica. Y causa extrañeza que justo Jacobi, una especie de rival de Fichte, diga que Alemania es una nación filosófica y Fichte diga que es una nación de la creencia. Pero bueno, más allá del comentario, te quiero preguntar si ¿qué pudiste ver de esta noción de creencia como elemento importante dentro del carácter nacional? Sobre todo porque vi que hiciste un recorrido por comentadores, entonces quizás apareció esta cuestión. Si no apareció, no hay problema, pero te pregunto. Para Alberto, es una pregunta similar a la que hice ayer, pero bueno, el que no insiste no gana, o bueno, quizás no hace falta ganar. Con la cuestión del interés o de la defensa de los intereses económicos ligado a la idea de nación, yo veo quizás un riesgo que me parece que lo marcaba también Sandra respecto de la identificación entre metafísica y política, que es un poco abrupta quizás. Creo que al hacer un pasaje muy rápido de una idea de nación a una idea de interés económico, podemos llegar a desdibujar lo que aporta el concepto de nación en términos filosóficos dentro de los varios intereses económicos que pueda haber en juego. Y estamos a un paso de decir que el que tiene otra idea económica es un anti-argentino, cuando la idea de nación tendría que ser, a mi entender,
filosóficamente capaz de incluir o de dar lugar a quienes tengan distintas ideas económicas. Para ser más claro en la pregunta, si yo quiero tener ideas económicas, llamo a un economista. Si quiero pensar la nación, llamo a alguien que estudia filosofía. Entonces, mi pregunta sería, ¿en qué medida vos ves posible ese tipo de tránsitos de la idea de nación a la idea de intereses económicos? Y para Georgina, en algún momento mencionaste la idea de la derecha y el antiperonismo. Quería preguntarte qué rol juega en esa expresión la derecha peronista, que tiene una larga historia, incluso trágica, en la Argentina. También mencionaste una idea de el peronismo es el rizoma argentino. Yo que no soy ni derechano ni peronista, me siento como en otro mundo cuando escucho esas cosas. Pero me preguntaba, bueno, ¿cómo se concilia eso con la idea de el general hablando desde el balcón? Que es bastante arborescente, digamos, esa imagen. Bueno, esas cuestiones. ¿Cómo ves el peronismo frente a rasgos muy fuertes de su propia historia? Siento que está linda la... Sí, es complicada. Yo contesto más desde la convicción personal y desde quizá una lectura, o sea, una primera lectura que todavía creo que me falta un poco trabajar en relación a esa cuestión. Para mí no, o sea, se puede hablar de nación y al mismo tiempo hablar de intereses económicos. Creo, sobre todo, me parece que más que nada en Argentina y más que nada en Ricardo Rojas, la cuestión no tiene que ver con, bueno, cuánto puedo entender o qué posición económica se puede puedo suscribir, sino más bien es una cuestión práctica, o sea, en el sentido moral. Por eso él identifica, como me parece a mí, la crisis de identidad con una crisis moral. Porque, de vuelta, ¿cómo se puede actuar siendo o pertenecer a una nación? O sea, ¿cómo se puede vivir en un pueblo y formar parte de un pueblo si al mismo tiempo defiendo intereses ajenos a ese pueblo? Entonces, en ese sentido, yo creo que Rojas está viendo eso. O sea, culturalmente está bien. Los chicos van al colegio, izan la bandera, reconocen quién es Belgrano, quién es Sarmiento, pero cuando vienen los ingleses a llevarse todas las tierras de acá, como dice en textos después del 30, el Estado no hace nada. Hay una total desolación. Entonces, ¿cómo se puede ser argentino? O sea, ¿cómo se puede formar parte de un pueblo, en el sentido cristiano, y al mismo tiempo defender intereses? ¿Cómo se puede ser liberal, para decirlo, para ponerle un nombre propio? O sea, ¿cómo se puede ser liberal? Yo no consigo, para mí son dos cosas que van como de manera contradictoria. O sea, una persona no puede defender los intereses de su pueblo y al mismo tiempo sostener una idea económica liberal. Creo que en Fichte está bastante parecido. De hecho, en un momento, no recuerdo en qué discurso, no sé si en el 13º o anterior, esas son como las estrategias que tienen para, o sea, libre mercado, esa concepción económica son las estrategias que tienen para justamente romper los lazos de unidad. Entonces yo creo, de vuelta, es una convicción, quizá me falta un poco más, pero que es una cuestión práctica, más que económica en el sentido científico, si se quiere. No se puede ser liberal y argentino. Tengo que defender, si soy argentino, no solo tengo que reconocer y saberme el himno, sino también tengo que saber que los intereses económicos que permiten, que sostienen el suelo en el que vivo, si se quiere, tienen que ser defendidos. O sea, tengo que priorizar esos intereses por sobre intereses internacionales. Y creo que esa es la lectura que Rojas está viendo. Ese es el problema, la crisis moral que hay.
O sea, vienen de afuera, se la llevan toda y nos dejan en bolas. O sea, y eso no es una... eso no es una actitud argentina, eso no es un espíritu argentino. Por eso el ejemplo de los durmientes es clave, porque o sea, son los trenes, eso. ¿Cómo pueden venir los ingleses a hacer los trenes, llevarse toda la plata y nadie hace nada? O sea, si uno es argentino, en el sentido en el que Rojas lo está planteando, o sea, son cosas que van como enlazadas, no puede pensarse una cosa por fuera de la otra. Esa es como lo que está, la idea que está atrás. Quizá me falta de vuelta ordenarlo un poco más. No, Fede, no, ahí esa creencia en la perfectibilidad infinita del género, obviamente me parece que hay que entenderlo en términos cristianos. Es una creencia que es un ejercicio concreto de esa creencia, un ejercicio concreto de la libertad. Y no, sí, no leí igual, no llegué a leer muchísima literatura, 5 o 6 textos sobre los discursos o sobre cuestiones relativas al problema del nacionalismo y del cosmopolitismo. Y no recuerdo cuestiones sobre la creencia, no sé si... Era esa la pregunta, creo, ¿no? No. Lo único que sí me atrevería a decir es que me parece que ese peligro del cual yo hablaba antes, que una posición universalista con el cual tiene que hacer las cuentas, que es el peligro de la confusión entre la idea y el portador de la idea, entre la absolutez de la idea y la absolutez de quien la porta, digamos. Me parece que ahí sí aparece esa cuestión del creerse Cristo, del cual hablabas vos ayer, que vale para individuos y para naciones, digamos. Y ahí era la cuestión, por eso lo enlazaba con lo que preguntaba Lucas antes, pero no recuerdo. Gracias por la pregunta. Voy a empezar con lo del rizoma y el peronismo. Lo que intenté plantear fue reproducir una lectura del peronismo con la que estoy de acuerdo, que es la de Natalín Caminato, que habla del movimiento más que del partido. Entonces, en ese sentido, el peronismo no es Perón, y el Dicepo lo dice, bueno, está Perón, está Evita, pero este es un pueblo que se construye en base a la miseria en la que fue enterrado. Que después Perón, Evita, Cristina, Néstor van a venir a reivindicar a ese pueblo es otra cosa. Entonces lo estoy pensando desde el movimiento y no desde el partido, desde las bases en realidad. No solamente la militancia, sino el pueblo peronista, el pueblo que quizás no milita en una organización, pero que se autopercibe peronista. Y el rizoma en ese sentido, no hay líneas, hay conexiones, hay nuevas conexiones que crean otras dimensiones. Y bueno, eso creo que el movimiento lo muestra. Y obviamente con la incorporación de las diversidades y con minorías, bueno, eso está dentro del movimiento, que sí, obvio, entra en contradicción con la interpretación del partido y con un montón de situaciones históricas que fueron tremendas, pero creo que este texto también intenta recuperar la no axiologización de un lado y del otro, tanto desde la derecha como desde el peronismo. Es una sátira del antiperonista, pero también es una sátira del mismo peronista. O sea, dice, bueno, el peronista farolea, se muestra a sus líderes. Bueno, quizás tendríamos que dejar un poco, ella misma dice, tendríamos que dejar de entronizar tanto a los héroes y empezar desde abajo, empezar a ir a las bases, que es donde realmente están las demandas.
y desde donde surgen las demandas, y que el Estado va a venir a reivindicar esas demandas y a generar políticas públicas para ello, para satisfacerlas. Y en ese sentido, bueno, la derecha peronista está dentro del movimiento y sí, bueno, es esto que dice, bueno, al principio está Barrio Nuevo, pero después te acostumbras. Y sí, y son esas traiciones al mismo, que yo creo que ningún partido escapa de estas dinámicas, que quizás el peronismo lo tiene, está expuesto, y ese sedor, esa oscuridad que nos constituye y que me parece que el peronismo muestra claramente. Y creo que es lo que a mí me apasiona del peronismo. Y por otra parte también me apasiona la lectura antiperonista, que a pesar de leerlos en esta clave oscura y que supuestamente les aborrece esta parte oscura, hay una cuestión erótica ahí que les genera, que están todo el tiempo hablando sobre lo mismo. Hay una que está en Sarmiento. La idea del gaucho, como volviendo a la mesa anterior, en Sarmiento hay un componente erótico cuando describe el gaucho y cuando muestra que la sabiduría popular está en el gaucho y que en realidad la oligarquía son las momias que no entienden del pueblo. Entonces, eso a mí me apasiona y por eso soy peronista. Básicamente. Nueva peronista, ¿eh? No es que de la primera hora. Figuras similares. No sé si se van juegan un poquito ahí, todos juntos y siguen estando. Sí. Porque vamos a ver que estas categorías son ontológicas y no son ninguna animadas. Entonces puede haber que son más malas. Sí, claro. Claro. Sí. Bueno, orden, ¿en qué sentido? Claro. Sí, yo tampoco, a mí idealmente uno preferiría no tener que traicionarse o tener que acomodarse, pero creo que no es una particularidad solo del peronismo. Creo que el peronismo quizás en estas cuestiones es más honesto con esa realidad que nos atraviesa a todos. Entonces, y por eso también cuesta tanto llevar a las bases estas ideas, porque no son ideas dicotómicas que bueno, esto es malo, esto es bueno, está este y está este, y tenés que elegir a este porque este te va... No es así, no podemos transmitir eso porque nosotros no somos eso, porque yo creo que como individuo no soy eso. Entonces, bueno, en el movimiento se expresa todas esas particularidades, esa singularidad y esos puntos notables que esconden otros y que, bueno, en algún momento se van generando reconfiguraciones y muestran otras caras del rizoma, que quizás no son las que queremos. Y que quizás no son las que queremos en ningún partido. O sea, digo, esta crítica se le puede hacer a cualquiera, a la derecha, y a la izquierda y al peronismo. Y me parece que eso es lo interesante, pero creo que desde el peronismo hay una lectura mucho más honesta de esas cuestiones. Creo. Bueno, tenemos una última, ¿sí? De Julián. O bueno, quizás pueden hacer los dos las preguntas seguidas y después... Bueno, muchas gracias. Bueno, muy breve para los idealistas que ya tuvieron más preguntas, pero solo quería decir, banco lo de los durmientes. Y en Fichte, creo, que cuando leía Fichte, la economía es fundamental, no se puede separar de lo político, así que...
Y después, bueno, Sandra, tu creencia en la Universal de la Razón me dejó, estoy entre Vicum, que me defiende a Cristo, y vos que me defendés a la Universal de la Razón, yo estoy, me enteré que tengo una tía abuela musolinista ayer, bueno, estoy como muy choqueado, y lo único que me pregunto es si ustedes son como Dotti, que creen en eso, que piensan que es la única solución, pero no creen en ella, es la única duda que me queda, ¿no? Que sin Cristo y sin Universal de la Razón se cae todo, pero que no hay ni Cristo. Yo creo que es esto último, y es terrible. Dotti estaba re triste antes de morirse con esto. Bueno, eso era un comentario. Bueno, llego. Creo que me hiciste literalmente llorar al final. Lloré de emoción. Fue extraordinario texto, extraordinario, emocionante. Y nada, y dijiste todo esto que veníamos tratando de decir algunos otros sobre las masas. Bueno, lo dijiste vos. Vos lo pudiste decir, así que bueno, gracias en nombre de todos los que nos expresamos torpemente. Bueno, no tengo eso más que elogios, no te puedo hacer preguntas. Y bueno, Randy, para mí retomás un poco las ideas que venimos hablando. Para mí, cuando esta idea de poner las fuerzas productivas con lo determinado, me parece que va en línea con eso, ¿no? Fuerzas productivas, la masa, populacho, como lo que mueve. Y bueno, y después nada, lo económico, me parece pensarlo cuando dice lo económico, decir, pero esto es el capitalismo, me parece que ahí hay la línea de lectura clave para resolver el párrafo de la idea social. Me parece que ahí se resuelve, y las dos caras de la idea, con lo político como la cólera, también me pareció la línea de ruptura básica. Y lo indeterminado, y ahí entra el cyborg, que me encantó Eva Perón como el cyborg, también, buenísimo. Perdón, y nada, y la pregunta sería si, bueno, no puedo reconstruir así lo que hiciste con primitivos, bárbaros civilizados, pero bueno, revolución como cólera, pero también como una política que nos puede llevar a otra cosa, dirías vos, con un marxismo optimista del socialismo verdadero o algo así. Perdón. No, bueno, pero conteste. La coordinadora pidió eso. Eso es Jimena. Es Perón. Es Eva. Vos sos... Bueno, Randy, me interesa esto de que si las fuerzas productivas son las masas. Me sorprende mucho. Tu interpretación, Juli. Espera, que te tengo que dar el micrófono. Así. Lo otro es que entiendo que si pensamos lo económico de un modo no economicista, relacionado con lo indeterminado, bueno, lo salvamos ahí a ese marxismo. También. Ahora, entonces, ¿cuál sería la retroalimentación, digamos, de parte de la CLO para Deleuze? ¿Qué podría aportarle eso? Bueno. Justamente en la CLO me parece que, de alguna forma, por renunciar a Marx, aunque se posicione como un postmarxista, pero critica todos los conceptos de Marx, ¿no? Y cuenta una historia de cómo hay una cierta complejización de las sociedades, una especie de interconflictividad múltiple que va rompiendo los esquemas marxistas. Y en esta historia, el último ortodoxo, si se quiere, del marxismo, esta complejidad que va rompiendo los esquemas marxistas, es Althusser, ¿no? Que sostiene la determinación en última instancia. Yo a la CLO me interesaría poner a la CLO en un registro de Deleuze, ¿no? Entonces lo primero que hice, como la CLO arremete mucho contra lo económico, ¿no? Y incluso en Althusser, ahí la CLO se hace un Althusser a su medida, pero es interesante igual, y yo no llegué a siquiera articular esto en su ontología, ¿no? Que después que la discusión de fondo es, en cierto sentido, Lacan Deleuze. Con esta idea de lo real como lo imposible, lo social como lo imposible. Me parece que hay algo
ahí que contrasta con Deleuze muy marcadamente. Y me parece que el marxismo de Deleuze permite pensar esa heterogeneidad que Laclau toma como punto de partida, pero está como, es una heterogeneidad en el aire. Puede articular si te sale, no sé, bueno, en el 85 te sale algo copado, porque en lo que ves son los movimientos feministas, ecologistas, etcétera, etcétera, y no ve lo otro que estaban haciendo, pero que se manifiesta más recientemente, que es todos esos nuevos fascismos, ¿no? Y claro, Marx te da eso, me parece. Y eso es lo que esta idea, si se quiere, no hay filosofía política sin una teoría del capitalismo, es como no hay filosofía política sin marxismo, me parece en Deleuze, ¿no? Y entonces el trabajo que hice es tratar de pensar el tema de lo económico, y bueno, y llegué a una cuestión que no entiendo bien a qué llegué, pero al final como que no pasa la discusión ahí por lo económico, ¿no? Que entre lo económico y lo político y lo jurídico, ¿no? Pero claro, hay determinación, ¿no? Hay determinación. Me parece que ese registro del que no está pensado en Laclau. ¿Y qué más era? No me acuerdo. De Laclau hacia Deleuze, justamente, ahí hay algo que siempre me llama mucho la atención. Bueno, estas frases de Lenin tuvo ideas, ¿no? Ponele, que bueno, uno a partir del texto de Pour Marx entiende que en verdad Lenin logró analizar la coyuntura, ¿no? E intervenir. Conoció tanto la determinación, si se quiere, como las acumulaciones de singularidades, y por eso pudo intervenir. Sí. Sí, porque justamente en esta presentación que hice de la idea, me di cuenta de que en esa presentación de Deleuze están las tres instancias. Lo que pasa es que tal vez es por la coyuntura revolucionaria en la que vivió, en la que se escribió Diferencia-Repetición, que en verdad no resultó ser una coyuntura revolucionaria porque fue mayo del 68 y fue una revuelta, pero estaban pensando en la Revolución Rusa, ¿no? Por esa coyuntura me parece que la cuestión está pensado más desde lo virtual, ¿no? Ese es el punto de vista. Y Laclau permitiría justamente pensar la articulación desde la representación. Y ahí hay cosas interesantes para pensar cómo Laclau piensa el modo en que se constituye el pueblo. Y Faltan ellos. Juli, ya me olvidé de que... Efectivamente, determinado social, etcétera, y si efectivamente entendí bien que por ese capitalismo económico se separa anterior, se separa el nuevo capitalismo, y eso es una jugada social política que es económica. No, yo ahí, claro, sí, ahí está el problema de si Deleuze, Indiferencia y Repetición presenta la idea. Yo creo que a él le identifica la idea social con lo económico, no en relación al capitalismo ahí, efectivamente, no. Pienso, digamos, la idea de pensar una idea, justamente de que no pasa la discusión por ahí, me da la sensación de que se puede pensar como en el Anti-Edipo, por ejemplo, ahí sí, en el recorte que ellos hacen y el modo en que se distribuiría lo político, lo jurídico y lo económico aparece como en un registro es la expresión clara, diría yo, como el campo en el que nos individuamos. Es la primera vez
que una sociedad se individúa económicamente. En ese sentido no. Y después no sé, claro. En relación a las fuerzas productivas, creo que ahí está la pregunta. Yo puse fuerzas productivas ahí, principalmente pensando en Marx, ¿no? Porque en Marx, si uno piensa marxistamente, uno diría son las uñas, las manos, ¿no? Es la verdad fisiológica. Pero en Deleuze no se queda en el registro del humano, ¿no? Meramente. O sea, esa idea de que hay distintos órdenes ideales. Son fuerzas que, no sé, habría que pensar. Lo único que puedo decir es... A ese punto sí traté de enmarcar la cuestión en diferencia y repetición para no hacer un mejunje, pero sí, obviamente estoy pensando mucho en el antidipo y eso es también lo que me permitió. Y ese punto se basa en relación al antidipo y la extraña fórmula hombre igual a naturaleza igual a industria. El tema ahí es qué materialidad, la pregunta es ese, ¿qué materialismo está pensando Deleuze? Felicitaciones.